En este vídeo vamos a explicar cómo extraer factores de un radical. Para poder extraer factores de un radical vamos a utilizar dos métodos. En el primer método, lo que haremos será transformar el radical en su potencia, es decir, 7 elevado a 4 tercios. Este método consiste en transformar la fracción en el número mixto. Recordad que un número mixto se calcula dividiendo el numerador entre el denominador, en este caso 4 entre 3, y con el cociente genera la parte entera, y con el resto dividido entre el divisor nos daría la parte fraccionaria, que en este caso es el 1, la parte entera, más un tercio, la parte fraccionaria. Una vez tenemos la potencia expresada como número mixto, usamos la regla de las potencias. Si los exponentes se suman, podemos decir que es 7 elevado a 1 más un tercio, pues si los exponentes se suman, es que estamos multiplicando. Podemos reescribir la potencia como 7 por 7 elevado a un tercio. Y prácticamente hemos acabado. Simplemente lo volvemos a transformar a su forma radical. El 7, como no está elevado a nada, quedaría fuera, y el 7 elevado a un tercio quedaría en el interior de una raíz cúbica, que sería raíz cúbica de 7. Y de esta manera hemos extraído factores de un radical. Veamos ahora otro ejemplo de este primer método. Imaginemos que tenemos el radical, raíz cuarta, de a elevado a 7 por b elevado a 15. Y nos piden que extraigamos factores del interior de este radical. En primer paso, lo convertimos a potencia. Una vez que tenemos las potencias, esas mismas potencias, esos exponentes, los convertimos a sus respectivos números mixtos, que en el primer caso nos quedaría a elevado 1 más 3 cuartos por b elevado a 3 más 3 cuartos. A continuación lo expresamos en la forma de producto de potencias, nos quedaría a elevado a 1 por a elevado a 3 cuartos por b elevado a 3 por b elevado a 3 cuartos, y eso lo convertimos a su forma radical. De forma que lo que vamos a hacer para concretar la última parte del ejercicio es juntar dentro de una misma raíz los dos radicales de índice común, quedando el resultado final a elevado a 1 por b elevado a 3 por raíz cuarta de a elevado a 3 por b elevado a 3. Y de esta forma habríamos extraído factores de un radical. Siempre seguimos el mismo método, siempre seguimos la misma estructura. Veamos otro ejemplo para extraer factores de un radical. Imaginemos que tenemos la raíz cuadrada de 360 y nos piden que lo simplifiquemos, es decir, que extraigamos todos los factores posibles. 360 es un número, pero nos conviene escribirlo en forma de producto de factores, y para ello vamos a descomponerlo en factores primos, y el resultado nos quedaría raíz cuadrada de 2 elevado a 3 por 3 elevado a 2 por 5. A continuación vamos a expresar el radicando en forma de potencia. Es decir, nos quedaría 2 elevado a 3 medios por 3 elevado a 2 medios por 5 elevado a 1 medio. Y convertimos a número mixto cada una de las fracciones de los exponentes. En el primer caso nos quedaría 1 más 1 medio. En el segundo caso nos queda simplemente 1, porque 2 partido 2 es 1. Y en el tercero, pues no puede convertirse porque es una fracción propia, ¿vale? El denominador es más grande que el numerador y no hay parte entera. Volvemos a escribir en forma de potencia y observamos, haciendo igual que antes en el último paso, que al reescribir todo esto como un radical nos quedaría un 2, que lo ponemos sin el elevado a 1 fuera, un 3, que también iría fuera, y dentro de la raíz vamos a meter el 2 elevado a 1 medio y el 5 elevado a 1 medio, es decir, 2 por 5. Terminando el ejercicio haciendo las operaciones, quedando 2 por 3, 6, raíz cuadrada de 10. Y de esta manera podemos extraer factores de un radical. Existe un segundo método para poder extraer factores de un radical, que consiste en hacer grupos de potencias del radicando cuyo exponente coincida con el índice. Es decir,
Si yo cojo el ejemplo que tengo, raíz cúbica de a elevado a 7 por b elevado a 4, podría decir que el 7, en el fondo, es 3 más 3 más 1. Es decir, podría reescribirlo todo como a elevado a 3 por a elevado a 3 por a elevado a 1. De forma que si os fijáis, 3 más 3 más 1 queda 7. De la misma manera voy a intentar hacer con el b. La b me quedaría b elevado a 3 por b elevado a 1. ¿Vale? Porque 3 más 1 te da el 4. Es decir, hemos hecho grupos con potencias que tienen el mismo exponente que el índice, y luego con lo que nos queda, porque claro, 3 más 3 da 6, con lo que nos queda lo colocaríamos aquí, que en este caso es un 1 en las dos ocasiones. Pues bien, este método consiste en lo siguiente: todas las potencias que tienen el mismo índice salen fuera. Quiere decir que esto nos quedaría como A, que es la primera que sale, por la otra A, que puede salir, esta A no puede salir porque es 1, y esta B sí puede viajar fuera, por B. De forma que en el interior nos queda lo que no ha salido, a elevado a 1 por b elevado a 1. Y acabamos, simplemente escribiríamos a elevado a 2 por b por raíz cúbica de a por b. De forma que ya habríamos acabado. Fijaros que esto es parecido a lo anterior. Esta potencia puede salir fuera porque si la escribiéramos en número fraccionario nos quedaría a 3 partido 3, y recordar que 3 partido 3 es lo mismo que a elevado a 1, por eso pueden salir fuera. Mientras que estas de aquí no pueden salir porque escritas en número con exponente fraccionario nos quedaría un tercio, ¿vale? Y a elevado a un tercio corresponde a un radical. Vamos a intentar hacer otro ejemplo para aclarar las posibles dudas. Imaginemos otra vez que repetimos el ejercicio de la raíz cuadrada de 360. Y nos piden de nuevo sacar los factores. Vamos a ver cómo lo haríamos con este segundo método. En primer lugar, igual que antes, lo escribimos en su forma factorizada, es decir, 2 elevado a 3 por 3 elevado a 2 por 5. A continuación, vamos a intentar crear grupos donde el 2, el 3 y el 5 estén elevados a lo que marca el índice, que en este caso es un 2. Recordad que si no aparece nada, hay un 2 aquí. Quiere decir que el 2 elevado a 3 podríamos decir que es lo mismo que 2 elevado a 2 por 2 elevado a 1. ¿Por qué? Porque 2 más 1 te da 3. El 3 ya está en forma de subgrupo, sería 3 elevado a 2. Y el 5 solo podemos ponerlo como 5 elevado a 1. A continuación, sacamos fuera los que tienen el mismo exponente que el índice, es decir, este 2 viajará fuera y este 3 viajará fuera y nos quedaría 2. Fijaros que cuando viajan fuera pierden el exponente, ¿eh? Y el 3. Y en el interior nos queda lo que no ha podido viajar fuera porque no llega a tener el mismo grado que el índice, ¿vale? Esto es 1, aquí debería haber un 2, si no, no puede viajar. Entonces nos quedaría el 2 elevado a 1 en el interior y el 5 elevado a 1 en el interior, quedando 6 raíz de 10, que es lo mismo que nos daba con el método anterior. ¿De acuerdo? Y para acabar de concretar este método, hagamos un último ejemplo. En él tenemos la raíz cuarta de 3 elevado a 10, 5 elevado a 15 y 7 elevado a 5. Para poder sacar factores de este radical, vamos a hacer grupos que en este caso tengan exponente 4 porque el índice es 4. Quiere decir que el 3 nos quedaría de esta manera, 3 elevado a 4 por otro 3 elevado a 4 por lo que nos queda, que es 3 elevado a 2, de forma que la suma es 4 más 2 nos da el 10, ¿lo veis? Hemos podido hacer un grupo de exponente 4, otro exponente 4 y lo que nos quedaba, 4 más 4, 8 y el resto, que es el 2. Repetimos lo mismo con el 5, nos quedaría 5 elevado a 4, otro 5 elevado a 4, otro 5 elevado a 4 y el 5 elevado a 3, ¿de acuerdo?
porque tendríamos 4 más 4, 8, más 4, 12, más 3, 15. Y acabaríamos con el 7, que nos quedaría 7 elevado a 4 por 7 elevado a 1. Porque solo hemos podido hacer 4 más 1 es el 5, ¿vale? Entonces recordad, hacemos grupos, es como si descomponiéramos 3 elevado a 10 en el producto de potencias de exponente 4 y por lo que nos queda hasta que sume el exponente que tenemos aquí. A continuación, igual que antes, cada uno de los que están elevado a 4 salen fuera y pierden el exponente. Quiere decir que sacaríamos el primer 3, el segundo 3, también lo sacamos, el primer 5 también sale porque está elevado a 4, el segundo 5 también sale, y finalmente el último 7 o el primer 7 que está elevado a 4 sale, quedando retenidos en el interior del radical todos los que su exponente no llega a 4, que sería el 3 elevado a 2, por el 5 elevado a 3, por el 7 elevado a 1. Y al final esta historia, si no queremos operar más, la podríamos escribir como 3 elevado a 2, por 5 elevado a 2, por 7, raíz cuarta, de 3 elevado a 2, por 5 elevado a 3, por 7. De esta forma, hemos sacado factores de un radical usando este segundo método de hacer grupos. Podéis elegir el método que queráis. El primero, convertirlo a fracción y hacer número mixto, que es bastante rápido y bastante cómodo. O este segundo, que sería hacer grupos de potencias con el exponente que coincida con el índice del radical y van saliendo fuera. Elegid el que mejor os parezca. Y aquí concluimos el vídeo de extraer factores de un radical.